Son los últimos días de un 2024 perturbado por conflictos, profundas desigualdades, crisis medioambiental, consumismo desenfrenado y tecnologías que amenazan con socavar la naturaleza humana. La guerra, esa gran derrota, parece expandirse sin piedad a cada vez más rincones de la Tierra. Y aún así, en medio de estos tiempos turbulentos, la voz del Papa Francisco se traduce en una conciencia planetaria que señala otro futuro posible. En un mundo de transformaciones aceleradas, la Iglesia que lidera hace más de 11 años no se queda atrás. Ante una civilización progresivamente deshumanizada y distante, el Papa traza un camino alternativo para la fe. Una Iglesia más dinámica, más cercana y más cálida es el legado que busca dejar en la historia. El encuentro con Francisco se produce pocos días después del Sínodo de los Obispos, un hito de su papado que trajo nuevas voces y debates a una estructura eclesiástica cada vez más horizontal. En algunas semanas comenzaría el Jubileo 2025, una celebración mundial anclada en un mensaje de perdón y esperanza. Es una tarde otoñal en Santa Marta. Por tercera vez en 3 años, el Papa Francisco me concede una entrevista. Su calidez y el filo de sus observaciones desgranan una manera única de ver el mundo. Usted ha definido la guerra como una derrota humana que priva de los derechos fundamentales a millones de personas. ¿Es posible construir un reclamo de paz que tome más fuerza y ayude a disminuir conflictos existentes y futuros? Me preocupa que los innumerables llamados a la paz de las organizaciones internacionales entren por un oído y salgan por otro. Hay también una hipocresía de base. Hablamos de la paz, pero armamos la guerra. No sé si esto lo dije alguna vez, pero uno de los réditos mayores de las inversiones en Europa son las fábricas de armas. Entonces armamos en conferencias de paz, encuentros de paz, y seguimos fabricando armas para matar. Ya desde 2014 usted habla de una tercera guerra mundial en pedacitos y la realidad se ha encargado de confirmarla. Ha señalado también la paradoja de que la gente muere mientras los negocios que causan violencia y muerte prosperan. ¿A dónde nos conduce esa tendencia? Lo que sí veo es que hay como una tendencia universal a la autodestrucción por la guerra. En una época donde el progreso científico, mecánico, es tan grande, y cuando uno ve esa tendencia a autodestrucción y a destruir otro, a mí me viene a pensar en la Torre de Babel, ¿no? Si este gran universo que hemos fabricado no terminara siendo una Torre de Babel, ¿no? Pero son ideas nomás que me vienen. En este momento las 2 guerras que más focalizamos son la de Ucrania y la de Tierra Santa, ¿no? Y en ambas hay acciones de guerra criminales, que son más de guerrillas que de guerra. Cuando vos te encontrás con que una mamá con los 2 chicos pasa por la calle porque fue a buscar una cosa a su casa y vuelve a la parroquia donde está viviendo y la ametrallan, porque sí, no es una guerra de más, vamos, con las reglas normales de una guerra. En el caso de Ucrania hay una gran hipocresía. Y a mí me preocupa mucho porque
Ucrania en este momento está mandando al frente chicos de 20 años. Pues no tiene tantos hombres. En cambio Rusia tiene hombres, muchos. Y urge un tratado de paz. Pero cuando uno empieza a hablar de paz, empiezan a bailar el minué y con cosas secundarias, ¿no? Hoy asistimos a una guerra donde hay muchísimas víctimas civiles y donde se toleran cosas que antes eran inadmisibles, ¿no? Los blancos civiles, los niños, las mujeres, gente que está fuera de los bandos de combate, ¿no? Un poco como atacar todo en función de cumplir determinados objetivos. ¿Qué mecanismos están fallando y por qué el reclamo internacional es tan débil frente a esto? Yo no sabía decir qué mecanismos son concretos, pero ciertamente una ética personal, eso falla. Eso falla. Y los encuentros que se hacen para lograr la paz son encuentros de intereses. Si fallan esos mecanismos. ¿Cómo se puede enfrentar esta situación de estados cada vez más débiles y de poderes económicos cada vez más fuertes? Bueno, importa el diálogo, es importante. Y en el caso de Europa, la Unión Europea. La Unión Europea tiene una capacidad de provocar el diálogo, ¿no es cierto? Y no debe perder esa independencia de provocar el diálogo, ¿no? Porque eso es lo que de alguna manera provoca la unidad dentro y la fortaleza para dialogar afuera, ¿no? Esas instituciones que se han debilitado un poco también, pero tienen todavía esa fuerza grande de provocar el diálogo. Usted es un líder religioso, pero también es un líder internacional y es un referente en el conflicto y en el mundo que vivimos. Desde una visión humanista y universal, como tiene la Iglesia Católica, ¿cuáles serían los mecanismos a los que se puede apelar desde el pensamiento y desde la acción para intentar cambiar el rumbo? Fundamentalmente el diálogo. Si no hay diálogo no va a haber paz. O sea, dejar el ataque, dejar la destrucción del otro, pararse y dialogar. O sea, la paz se hace con el diálogo. Más allá de las guerras, vivimos en un mundo polarizado donde muchas veces hay líderes que manejan discursos negacionistas o discursos de odio que colaboran poco con el diálogo. ¿Cuál sería la fórmula desde la construcción para no caer en esta trampa de una polarización extrema? Bueno, el negacionismo siempre es venenoso. Cuando uno niega una realidad, cuando uno niega una historia, cuando uno niega una situación concreta, se está pateando en contra. Eso siempre. Y es una cosa grave, ¿no? Todo negacionismo es suicida. O sea, hay que aceptar la realidad como viene y dialogar de realidad a realidad. Solamente la realidad es la que te va a ayudar a encontrar una salida a los conflictos, ¿no? Los conflictos siempre se superan con el diálogo y hacia arriba. Es interesante eso, ¿no? De un conflicto se sale por arriba. El conflicto no se resuelve con la destrucción de una de las partes. Detrás de un conflicto hay una verdad, o un reclamo justo, o una locura. Entonces hay que resolver esa verdad, ese reclamo justo o esa chifladura. Pero siempre con el diálogo. No se puede resolver un conflicto a balazos, que es la manera destructiva de resolver el conflicto.
Del conflicto siempre se sale hacia un plano superior. En momentos de tensión, esos 4 principios, creo que lo dije otra vez. La unidad es superior al conflicto, el todo es superior a la parte, la realidad es superior a la idea y el tiempo es superior al espacio. Los problemas humanos se resuelven con estos parámetros, con estos 4 parámetros, que no son negacionistas, sino te tiran para arriba. Y eso siempre ayuda. En muchos de los conflictos presentes aparece un nacionalismo extremo acompañado a veces por fundamentalismos religiosos, Sí, que promueven la intolerancia y descalifican al otro. el peligro es cuando una religión se transforma en algo así como de política de Estado, ¿no? Y entonces lo religioso está unido a lo político. Y eso no ayuda. En los países que visité, este fenómeno no existía. Incluso donde había una gran mayoría, en Indonesia, ¿no? Una gran mayoría musulmana, siempre estaba el diálogo entre ellos, ¿no? Al menos el respeto, el diálogo. Persecución religiosa cristiana no encontré en ninguna parte. Y tampoco la viceversa, ¿no? De otra religión. Por ahí detalles de sectas internas, pero eso no es persecución. En sentido hay convivencia, esos países son un ejemplo de convivencia. Muchos países no demasiado orgullosos de su pasado o parte de su pasado han pedido disculpas. Los ejemplos son muchos, han pedido disculpas por situaciones históricas. Incluso el Vaticano en su pontificado pidió disculpas en Canadá. Piensa que la disculpa y el perdón son una de las maneras para poder cerrar las heridas. Sí, siempre que la disculpa sea sincera y no meramente un hecho diplomático, ¿no? Pero cuando se ve un error y se dialoga y se piden disculpas, es un buen paso hacia la paz. Siempre, siempre, ¿no? Pedir disculpas por eso. En el caso de Canadá, todo el drama de las escuelas que se llevaban los niños para desindigenalizarlos, ahí fue una gran disculpa que hubo que pedir a los pueblos indígenas. Aún en la vida humana, ¿no? Cuando vos te peleas con tu marido, tienen que pedirse disculpas, si no, no pueden seguir viviendo. Yo les aconsejo siempre, este es un aviso, un aviso de radio. Les aconsejo siempre a las parejas, peléense todo lo que quieran, con tal que hagan la paz antes que termine el día. Muy buen consejo. Porque la guerra fría del día siguiente es peligrosa. La acumulación. Esa capacidad de decir, esto fue un error, es verdad, nos extralimitamos con esta guerra, y es saber reconocer el error. Eso es tan humano, tan humano. ¿Y es un acto común? ¿O a la gente, a los países, les cuesta mucho pedir perdón? A todos nos cuesta pedir perdón. Nos da vergüenza. Pero tenemos que acostumbrar y educar a nuestros hijos a que pidan perdón desde chiquitos. Pero razonar. Mira, acá te pasaste, esto estuvo bien, pero esto no. Pedirle a tu amiguita, a tu amiguito, disculpas. Empezar a educarlos en eso, que sepan dónde está el límite que pasar. Es una educación que necesitamos. Que puedan, que es muy en la humildad, ¿no? Sí, sí. Saber enseñar a pedir perdón. Mirarse con verdad a sí mismo, ¿no? Disculpas. Las grandes disculpas históricas y las grandes disculpas personales y las pequeñas de cada día.
¿Cuáles son los principales lineamientos del sínodo al cual convocó en un mundo que ha cambiado muchas cosas y al cual usted se aproxima? La sensación que uno tiene en sus viajes es también un tipo distinto de evangelización, mucho más amplio y mucho más mirando al otro. Bueno, el sínodo ciertamente aborda los problemas de la humanidad y de la Iglesia hoy día, ¿no? Y trata de resolverlos por la línea del diálogo siempre, ¿no? O sea, el sínodo no va a sacar ninguna declaración de fe ni nada, sino simplemente lo que salga de la reflexión de los grupos y de las personas, ¿no? Y eso ayuda mucho porque ya no es la Iglesia de arriba para abajo, los obispos, el Papa, los curas, las monjas, sino que es la Iglesia de abajo que se expresa y crea comunidad. Me reuní con las mujeres y con los hombres separados, laicos que están en el sínodo. Hay que ver la madurez de esas mujeres laicas, que eran como 100 y pico, ¿no? Cómo expresaban sus cosas y con qué valentía, una cosa inaudita hace 40 años. Y lo mismo los hombres, ¿no? El sínodo es lo que provoca esa iglesia que camina, donde todos son unidos y que alcanza su armonía en el cuerpo. La palabra clave de la iglesia sinodal, por poner un nombre, es armonía, ¿no? ¿Y quién hace la armonía en la iglesia? Es el Espíritu Santo. San Basilio tiene un libro sobre el Espíritu Santo y por ahí en un momento dice, Él es la armonía, el que armoniza todo, ¿no? En medio del despiole a veces, ¿no? Pensemos qué pasó en la mañana de Pentecostés, un despiole enorme. Pero en ese despiole Él hizo la armonía. Lo cual quiere decir que, perdonen la expresión, que una iglesia buena sería una iglesia un poco despiolada, ¿no? Pero que busca siempre la armonía, escucha a todos, escucha todo. A veces, quiero tocar este tema a propósito porque hay mucho chusmerío sobre esto, ¿no? A veces me preguntan sobre la admisión a la iglesia y yo digo lo que dijo Jesús en el Evangelio, todos, 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 todos. Y los pecadores todos, y arreglar adentro su situación, pero todos adentro, ¿no? Todos adentro. Y adentro que se vaya discerniendo, que todos dialoguen, y si por ahí alguno que se coló con mala voluntad, como dice Jesús en el Evangelio, que no tiene el traje de boda, lo sacan afuera. Pero una cosa es no dejar entrar, y otra cosa es sacar afuera al que ya está dentro y no tiene el traje de boda. Todos adentro, todos. Y la iglesia tendría que condenar a este, a aquel. Sí, condena la moralidad de las personas, pero acoge a las personas para ayudarlas a caminar. Ninguno de nosotros que estamos en la iglesia es un santo. Todos somos pecadores. Y la iglesia nos ayuda, la iglesia madre, a resolver nuestras situaciones deficitarias. No olvidarse de esto, ¿no? Todos, 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 adentro. Cuando uno lo escucha, y lo viene escuchando ya hace muchos años, la Iglesia Católica, más allá, como usted dice, de determinados prejuicios, parece ser la religión más abierta. Lo que hace daño a la experiencia religiosa son los dogmatismos. Los dogmatismos que son ideologías, no es un hecho religioso. Todo el dogmatismo, yo me acuerdo de chico, había un dogmatismo, por decirlo así, que no se podía ir a visitar a las casas de los divorciados. No, están en pecado mortal. Curioso. Era un dogmatismo, ¿no? Y con los protestantes, por ejemplo, cuando grupos católicos le quemaban la carpa a los protestantes. Yo sobre esto recuerdo una lección linda de mi abuela. Íbamos por la calle, yo tendría 4 años,
Y venían dos mujeres del Ejército de Salvación por la vereda enfrente. Yo le dije a mi abuela, abuela, ¿quién son esas señoras? Son monjas, con el moño, ¿no? Y mi abuela me dijo, no, son del Ejército de Salvación, son protestantes, pero son buenas. De eso no me olvido nunca más. Una adhesión de ecumenismo, ¿no? Que lo hay y no condena, ¿no? Pero tenemos que aprender a no enredarnos en las conflictualidades nuestras. A veces nos metemos en un laberinto y no sabemos cómo salir. Y del laberinto se sale de una manera, por arriba. Y este salir por arriba del laberinto podría ser volver al humanismo. Evidente. Cuando vos negás la humanidad, negás incluso lo religioso, porque no puede haber hecho religioso real si no es de un hombre y una mujer, humano. Pero a veces el moralismo crudo, el abriaqueísmo, todo eso te niega la realidad humana. Sobre todo te niega una de las cosas que es atributo de Dios. Te niega la ternura. Y una vida sin ternura es invivible. ¿Por qué digo que es atributo de Dios? Dios tiene 3 atributos que a mí me gustan, pero son de Él. La cercanía, la misericordia y la ternura. Dios siempre es cercano, Dios siempre es misericordioso. Y tiene esa misericordia tierna, cariñosa. Dios acaricia. No olvidemos eso. Un humanismo rígido, ideológico, no conoce ni la proximidad ni la misericordia ni la ternura. Un clericalismo cuadrado, en el hecho religioso, se aparta de todo eso. Y esto lo digo mucho a los sacerdotes que van a confesar. Le digo, por favor, muchachos, perdonen siempre, porque Dios perdona siempre. Perdonen todo, porque Dios perdona todo. La confesión no es una sesión de psicoanálisis. Escuchen sin preguntar mucho y perdonen siempre. No torturen a la gente. La confesión es una cosa para abrazar, para recibir. Perdonar siempre. Nunca negar el perdón. En momentos donde hay caminos muy rígidos, muy intolerantes y que al mismo tiempo han captado a los jóvenes en parte frente a este odio que muchas veces se impone. ¿Cómo se llega hoy a los jóvenes con este discurso para que puedan construir otras formas de actuar en el mundo? Una de las 3 cosas que dije de Dios, proximidad, cercanía. Vos no podés ayudar a un joven sin cercanía. No podés ayudar con principios lejanos que no le llegan. Tenés que dialogar. O sea, la cercanía humana es el diálogo. Y escuchar mucho. Y en la respuesta darle alternativas creativas. El joven necesita ser creativo. Si no, es un tonto. Si un joven no es creativo, en todo, ¿no es cierto? Si un joven no es creativo en la amistad, en la vida social, en el amor, poniéndose de novio, si no es creativo en todas esas cosas, es un tonto, pobrecito, ¿no? Ayudarlo a los jóvenes a que sean creativos en la vida y que hagan algo. Yo no sé si te conté la experiencia de unos jóvenes que trabajaban en las noches de la caridad dando de comer a los que estaban en la calle. Eran unos atorrantes, pero eso lo hacían con cariño. Y ahí empezaban su camino de fe. Vos al joven ponele un desafío
así va a crecer. Si no le pones un desafío y no lo ayudas a asumir el desafío, va a estar orbitando en la pavada, ¿no? Hay una batalla también cultural, ¿no? Que dan algunas fuerzas de extrema derecha que incluso han cuestionado algunos principios básicos del catolicismo, como la doctrina social de la Iglesia o este humanismo. El cristianismo no es una ideología, es una vivencia. Es una vivencia que uno va creciendo en esa vivencia por el camino que Dios le va dando a cada uno. Esto que mencioné de los jóvenes que van a trabajar es una vivencia que los va comprometiendo con las cosas de la vida, ¿no? En cambio, las posturas ideológicas terminan engendrando monstruos. Cuando vos ves estos jóvenes que pertenecen a alguna de estas asociaciones más ideológicas que cristianas, derecha, izquierda, lo que sea, son pequeños monstruitos, aferrados a la idea, ¿no? Y uno dice, pero este joven, ¿cómo trata a su novio, a su novia, a su esposa, a su esposo, con ideas? Y ahí ves que hay como una deformación en el amor mismo de la persona. De repente aparece el dinero casi como el único valor para medirse en la vida, que nos va deshumanizando y al mismo tiempo nos va volviendo como humanidad, ¿no? Indiferentes frente al otro, con un individualismo extremo. Usaste la palabra dinero. No sé si te lo dije en otra ocasión. Mi abuela decía, el diablo entra por el bolsillo. El dinero te corrompe si vos no lo sabés usar bien. Si no estás comprometido con algo para usar bien el dinero. El diablo entra al bolsillo. Hacerte usar mal el dinero, poner tu esperanza en el dinero, ¿no? ¿Te conté lo del primo mío? No. Que era avaro. No. Un primo de papá, más bien. Era avaro, riquísimo. No tenía hijos. Vivía con una mujer en un country, toda una manzana, ¿no? Y su mamá estaba enferma, pues murió, y los hijos la cuidaban un día cada uno. Y le tenían que dar un yogur a la mañana y uno a la tarde. Este era tan avaro que le daba medio a la mañana y medio a la tarde. A ese punto llegó. Pero era famoso por la avaricia. Murió. Yo no fui al velorio, no pude ir. Pero fue otra prima. Yo la llamé unos días después. Le dije, ¿vos fuiste ahí? Sí, fue un desastre. ¿Qué pasó? No podían cerrar el cajón. ¿Qué? No podían cerrar el cajón. ¿Qué pasó? Se quería llevar todo. Ese chiste te hace pensar que no se lleva nada. En cambio, el dinero, si lo usás bien, si lo ganás bien y lo usás bien, te engrandece. Usar bien no quiere decir que des todo lo que tenés, pero que edifiques tu familia, que vayas creando un buen ambiente y que ayudes a los demás, ¿no? El dinero siempre es un instrumento de grandeza o de pobreza personal. Persona generosa, que siempre busca ayudar a otros. Una persona de corazón grande. Hay personas que son generosas a medias. Cuando confieso, cuando veo que puedo preguntar esto, lo hago. Pregunto, ¿usted da limosna? Y generalmente me dicen que sí. Y la segunda pregunta, ¿y usted a la persona que le da limosna la mira a los ojos, le toca la mano? Ay, no sé, no. Tiran y miran para otro lado. No, mira a la persona que te está pidiendo. Hacer una caricia. Curioso para pensar. Y pensando en los jóvenes, nos enfrentamos a situaciones económicas de ajuste, donde uno de los puntos de ajuste son la cultura y la educación.
Hacer ajuste en la educación es un suicidio programado de un país. No se puede hacer ajuste en el desarrollo educativo. No se puede, es criminal. Es un suicidio programado. Y a mí me alegra cuando veo en diversas situaciones que tanta gente, cuando hay un ajuste de este tipo, se opone. Incluso los jóvenes, es curioso, se dan cuenta y se oponen. Y se opone, y arma lío, reclama. Porque la educación es un alimento. Y lo mismo que se vuelve a quitar la comida a la gente. Es la comida del alma, de la mente, del espíritu. A veces en los países un poco dictatoriales, ya sea con dictaduras confesadas o dictaduras encubiertas, una de las víctimas principales es la educación. O te la hacen ideológica para cambiar la cabeza, o te la van podando lentamente, en el caso liberal, ¿no? Y solamente los hijos de los ricos pueden tener un acceso educativo superior, ¿no? En nuestra patria la historia de la educación es muy linda. Es muy linda. Y siempre nuestro pueblo tuvo la percepción, el sentimiento de que la educación es una de las cosas que no se toca, ¿no? La escuela. La escuela es como un segundo hogar, así nos la presentaban. La maestra. Mi primer maestra me acompañó, yo la acompañé a ella, y ella venía al arzobispado y todo, hasta los 28 años que murió. La universidad. Que solamente tengan acceso a la universidad los hijos de los ricos. El pueblo necesita formar cabeza, necesita una cultura universitaria grande. Y un país tiene que proveer a que su universidad cree los nuevos cerebros del futuro. Y en eso Argentina tenemos buena fama, porque ¿cuántos profesionales nuestros los reclaman desde el extranjero? Tenemos muy buena fama. Sí. Esperemos que la universidad siga con también, este prestigio. Por eso pensaba que en Argentina, por ejemplo, la educación no solo ha sido el gran factor de movilidad social ascendente, sino también una idea de construcción de país. Sí. Sí. Una escuela a la mano de todos, una universidad a la mano de todos. Es uno de nuestros orgullos eso. Usted tiene una larga carrera docente y el otro día leía una carta muy linda suya acerca de la lectura, ¿no? El valor de la lectura. De la literatura. De la literatura, incluida la poesía. Y lo importante que incluso era en la formación de los propios sacerdotes, la cultura como una apertura de horizontes y de mundos. Sobre todo en este caso me centré en la literatura. No podemos formar sacerdotes burros que nunca hayan leído Dostoyevsky, por ejemplo. Un humanismo en la formación sacerdotal. No, que estudian filosofía y teología. Son frutas secas. Que tengan esa base humanística. Como te dije que a mí me espanta uno que no haya leído Dostoyevsky. Uno que no haya tenido una formación, aunque sea autodidacta, pero en las artes, sobre todo literatura. También música, pero literatura sobre todo. Y buscar las cosas más accesibles para tomar el gusto a la literatura, ¿no? Tenemos que encontrar el gusto a la literatura en la formación humana y en la formación sacerdotal.
porque es parte del humanismo de la persona. El cientificismo solo no sirve, te hace buen instrumento, pero instrumento sin corazón. Martín Fierro es una obra de arte, que no es solamente para tocar la guitarra, ¿no? Que vean lo que... Guiraldes nos presenta obras de primera categoría, ¿no? Argentina tiene grandes literatos que nos pueden ayudar a ir adelante. Borges es un grande. Ir a lo nuestro y también a lo universal, por la cultura. Usted dio un discurso maravilloso en el G7 acerca de la inteligencia artificial, un término muy de moda que pocos entienden, que parece que nos puede beneficiar en una serie de cosas y al mismo tiempo enfrentamos una serie de peligros. ¿Qué hacer frente a esto? Me preocupa más la inteligencia natural, porque hay cada burro suelto. La inteligencia artificial es un desafío. O asumimos el desafío o nos comen las hormigas. Y hay que asumirlo con criterios humanos, ¿no es cierto? Lo que yo dije en el G7 es un poco en esa línea, ¿no? Es un desafío de hoy. No podemos deshumanizarnos delante de la inteligencia artificial, pero sí tenemos que dialogar humanamente con una inteligencia artificial capaz de dialogar humanamente, ¿no? Lo tenemos que hacer. Quería preguntarle un poco del jubileo. Estamos Sí. en el 2024 como año de la oración y el 2025 el jubileo como año de la esperanza. Los jubileos son una práctica antiquísima, ya del Antiguo Testamento, ¿no? Pero eran jubileos como Dios manda. En el jubileo había que perdonar todas las deudas. Por eso algunos vivos pedían préstamos 2 o 3 años antes del jubileo. Jubileo, esos jubileos de renovación total, de perdón. A veces yo tengo miedo que el jubileo se asimile a un turismo religioso. No, el jubileo, para vivirlo bien, tiene que ser desde adentro, ¿no? Y de alguna manera arreglar un poco sus historias personales. En ese aspecto es un momento de perdón, un momento de alegría, un momento de recomposición de tantas cosas personales y sociales, ¿no? Un jubileo que se reduzca a turismo no sirve. Y ese es el peligro, ¿no? A mí me da mucho miedo eso. Por eso voy a extender el jubileo a todas las diócesis. Que cada persona en su ciudad pueda celebrar el jubileo sin necesidad de viajar. Van a viajar muchísimo. Pero lo importante no es la posibilidad de viajar, sino el jubileo, la capacidad de perdonar, de arreglar tantas historias interiores que a veces uno tiene ahí archivadas y no se anima a desempolvar, ¿no? Una verdadera conversión de vida, ¿no? Y sobre esto yo los animo, que cuando uno tiene un peso interior o algo así, busque algún buen confesor de esos que escuchan poco y perdonan mucho. Y arregle bien su situación. Jesús perdona todo. Y ese sería como el gran lema del jubileo. El Señor perdona. No es venir a hacer turismo el jubileo. No, claro. ¿Qué deberíamos hacer para ser perdonados? Tener ganas de ser perdonado, nada más. Y decirle al Señor, perdóname. Y si eso decís delante de un cura que te perdona, te perdona. Dios perdona todo, todo, todo. Dios no se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón.
No se olviden de eso. En estos días se está publicando una de sus autobiografías. Se están peleando entre ellos. Son dos. Dos. Life es una ya. Sí, sí. Lleva adelante por Fabio Marqués Serragona. Exacto. Es excelente. Un trabajo que hizo Fabio, que son cómo viví yo ciertos momentos históricos. Y hay otra la que se lanza. Sí, esta es una que están haciendo, fue muchas preguntas y respuestas, y en principio le iban a publicar después de mi muerte. Sí. Pero como no me muero, Ni lo va a hacer, por el momento no. Tienen miedo que pierda actualidad. Y ahora se descolgaron con que la van a publicar, ¿no? Esta es la que hace Carlo Musso. Eso fue, me han preguntado, eso pregunta, respuesta, sobre viajes y estas cosas, ¿no? Es distinta. No sé cómo será, pero estaba programada para después, pero como no me muero. La va a poder leer. Aprovechando lo de su biografía, ¿cómo le gustaría ser recordado? ¿Cómo cree que va a ser recordado? Yo cuando estoy en la intimidad me digo una verdad a mí misma, ¿no? Me digo a mí mismo que soy un pobre desgraciado a quien Dios le tuvo mucha misericordia. Y creo que así, con esta verdad puedo ser recordado muy bien. No. Sí, la misericordia de Dios es genial. ¿Usted lo cree en serio? No. Sí, yo me siento muy chiquito. Yo creo que va a ser recordado. Bueno, esperemos primero no recordarlo, o que pase muchísimo tiempo para recordarlo, que va a ser recordado como un pontífice muy valiente, que hizo grandes transformaciones y que tuvo una gran visión de su época. Lo de las transformaciones, es verdad, había que hacerlas. Pero viste qué fácil que fue. Pues todos las esperaban. Ahora la próxima es una mujer perfecta de un dicasterio. De adelante. Las mujeres vayan entrando. ¿Cómo imagina, a partir de toda su obra, cómo puede ser la Iglesia y cómo puede ser el mundo que nos tocará vivir? La Iglesia creo que está bien diseñada ya por la intuición de Dios, por el Espíritu Santo que la guía y las decisiones que la Iglesia fue tomando, como decisiones en los dicasterios, decisiones en la organización vaticana. Y después la Iglesia diocesana, donde el laicado entra muy dentro, está bien diseñada y va por adelante, ¿no? Creo que esta Iglesia es la que va a ir adelante en todo esto. Yo me la imagino creciendo así porque el Espíritu la va llevando hacia él. Pensá que antes, podrías imaginarte una parroquia donde mandaba el párroco, nada más. Hoy día eso no puede existir. Una parroquia tiene que ser la comunidad que entra en interacción con el párroco buscando caminos. El diálogo que es muy importante. La Iglesia la veo siguiendo esta dinámica. ¿Quiere decirle algo a los argentinos? Al pueblo argentino, salud. Que sigan luchando. Que se defiendan de las ideologías. Y que no se dejen engañar con los que le venden manice. Que luchen por los derechos. Francisco, gracias. Muchas gracias como siempre por su generosidad y por su tiempo. Y gracias por tu paciencia. A partir del 24 de diciembre y durante todo el año santo, la esperanza es la brújula que nos señala Francisco para la humanidad y para la Iglesia. Un año en el que el perdón y la justicia deberían ayudar a construir otros horizontes. En su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz,
el Papa Francisco sugiere 3 propuestas concretas para 2025: la condonación de la deuda externa, la abolición de la pena de muerte y un fondo mundial para la eliminación definitiva del hambre. La paz, nos recuerda, no se alcanza solo con el final de la guerra, sino con el inicio de un mundo nuevo, un mundo en el que nos descubrimos diferentes, más unidos y más hermanos de lo que habíamos imaginado. Así es la esperanza: sorprende y abre horizontes, nos hace soñar lo inimaginable y lo realiza. La esperanza no defrauda.